Muy buenas noches. Es bueno reencontrarnos con unos cuantos hermanos que habían estado sirviendo al Señor en los campamentos y las campañas. Así que es una alegría adicional a este tiempo que podemos compartir ya abriendo la Biblia y alabando al Señor y orando juntos. Ese reloj está como la mona, ¿no? Buah. Solo un reloj parado, no dice, un reloj parado da la hora exacta 2 veces al día. Esa frase no tiene nada que ver con nada, pero bueno. Primera Samuel, capítulo 28. Otra cosa buena que estamos llegando al final de este largo estudio. Capaz que quedan una charla más o dos, como mucho. Pero vamos a mirar este capítulo 28 que presenta el final prácticamente de la historia de Saúl. Estuvimos viendo, este libro es un libro que hace una especie de bisagra entre el tiempo de los jueces de Israel, de un gobierno un poco caótico, un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y la monarquía, ¿no? Y vimos la historia de Saúl, ¿no? De Samuel primero, de Saúl y de David, que se van entremezclando, y hoy vamos a mirar cómo empieza a concluir la historia de un hombre que tuvo la oportunidad de ser un siervo de Dios, alguien que transformara la nación, pero terminó fallando. El capítulo 27 que habíamos visto en la vez anterior termina con David viviendo en el territorio del enemigo para huir de la presencia de Saúl, ¿no? Él en determinado momento como que se cansó de ser perseguido todo el tiempo, ya dejó de confiar en Dios para su seguridad y dijo, bueno, si algún día me van a agarrar, me van a matar, lo mejor es que me vaya a vivir con los enemigos del pueblo de Dios. Y ahí estuvo, ¿no? Y ahí permaneció. Saúl no lo persiguió más, es verdad, pero también estuvo comprometiendo su vida, su ética y alguna otra cosa más con los enemigos del pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Yo quiero contarles hoy, desde el versículo 3 en adelante, que tenemos uno de los pasajes más, que tiene un hecho de los más curiosos de la Biblia, que es el encuentro del rey Saúl y una mujer que se llama la divina de Endor. Pero vamos a ir leyendo por partes para no perdernos demasiado en la lectura y tratando de sacar algunas aplicaciones o enseñanzas para nosotros. Así que les invito a leer desde el versículo 3 primero hasta el versículo 10. Dice el versículo 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl, junto con todo Israel, acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto, ¿no? La primera parte de este capítulo nos habla de la simulación de Saúl. El versículo 13 empieza dándonos un poco algunos datos de vital importancia, como dicen algunos, ¿no? Que nos van a dar un contexto a la historia que vamos a ver, ¿no?
La primera cosa que nos dice es que que Samuel había muerto, ¿no? Eso ya lo vimos en la historia, pero nos recuerda esto porque es importante. Ya había sido velado, ya había sido llorado y estaba sepultado. El otro elemento que nos dice el versículo 3 es que Saúl había hecho expulsar de la tierra, había corrido o había ejecutado a todos los que hacían adivinos, como dice ahí, encantadores, personas que practicaban el ocultismo, ¿no? En cumplimiento de algo que estaba establecido en la ley de Dios, ¿no? Dios le había dicho a los israelitas por medio de Moisés que cuando entraran en la tierra prometida tenían que hacer esto porque estas personas tenían vínculo con los demonios y Dios los había cortado de la tierra. Y el tercer elemento que vemos ahí es que los filisteos estaban acampados en una región vecina de la frontera de Israel, al norte, ¿no? Los filisteos se juntaron con intenciones de invadir Israel y esto preocupó mucho al rey Saúl. Ahora, Saúl frente a eso reunió a su ejército y también se congregó para hacerle frente a los enemigos, pero dice el texto que cuando él vio a la hueste, a los ejércitos de los enemigos, tuvo miedo. Era un ejército poderoso, era un ejército numeroso, y Saúl era una persona que, si bien tenía una estatura más que el promedio, era el más alto de Israel, decía la Escritura, era un hombre fuerte y valiente, ¿no? Era también una persona que siempre tenía estos temores y estas dudas cuando tenía que entrar en batalla, y él estaba muy preocupado porque sabía que el Señor no estaba con él. Y dice la Escritura que quiso consultar Saúl al Señor, ¿no? Vieron el versículo 6, dice que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, ¿no? El Urim era unos objetos que el sumo sacerdote tenía en el pectoral y que se utilizaban para a veces, en algunas ocasiones, tratar de saber la voluntad de Dios. No se sabe exactamente cómo eran, algunos especulan que sean una especie de dados o de piedritas, donde el sacerdote preguntaba algo y Dios podía responder por medio de esas suertes, como se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Pero Dios no respondía a Saúl, no le hablaba por medio de sueños, tampoco le hablaba por medio de los profetas, así que la preocupación de Saúl había aumentado. Y esto ya era sintomático de lo que estaba pasando en el corazón de Saúl, porque el Señor no quería hablar con alguien que sistemáticamente había desobedecido y rechazado su palabra. Saúl fue un hombre que nunca escuchó la voz de Dios, nunca. Él hizo lo que le pareció mejor siempre, y si bien trataba de guardar algún aspecto de piedad, alguna apariencia, hacía lo que le daba la gana. Y podemos recordar rápidamente algunos eventos de la vida de Saúl para ver cómo obraba siempre, ¿no? En el capítulo 13, por ejemplo, Saúl estaba por enfrentar también a los filisteos en otra ocasión, y el profeta Samuel le había dicho que esperara ahí para ofrecer un sacrificio al Señor. Y como Samuel demoraba, no llegaba, y él veía que la gente se estaba yendo, el ejército se desertaba, dice que él agarró y ofreció el sacrificio que solo podía ofrecer un sacerdote, quebrantando la ley de Dios y mostrando el menosprecio que tenía por esas cosas, ¿no? Como que lo importante fuera ofrecer el sacrificio y no realmente pedir el favor de Dios. O en el capítulo 15, cuando Dios le había mandado ejecutar un juicio sobre un pueblo que llamaba Amalek, que eran enemigos de Dios y del pueblo de Israel de toda la historia, y él no cumplió con la palabra que Dios le había dicho, no ejecutó ese juicio y no destruyó todas las cosas como tenía que haber destruido, y encima trajo del anatema, de lo que Dios dijo que era maldito y que tenía que ser quemado, para ofrecer un sacrificio a Dios, revelando cómo no entendía nada de las cosas espirituales. O más adelante, cuando el profeta Samuel lo confronta por su desobediencia y le dice que a causa de haber desechado la palabra de Dios, Dios lo había desechado a él y que su reino le sería quitado y se le sería dado a otro, un compañero suyo. Él dijo: está bien, vuelve conmigo y hónrame, ¿no?, delante
de los príncipes y de los jefes de Israel. Lo que le importaba a Saúl era estar bien delante de las personas, era quedar bien, era tener una buena imagen, ¿no? Era un hombre que vivía simulando. Y acá lo vemos otra vez, ¿no? Dice la Escritura que Saúl, como no podía conectarse con Dios por los medios tradicionales, quiso hacerlo por medio de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Imagínense el desequilibrio de Saúl, la falta de sintonía, que quería contactarse con Dios por medio de alguien que invocaba a los demonios, ¿no? No tenía nada que ver. Pero Saúl ya no estaba en sus cabales, totalmente desorientado. Y él, para poder hacer esto, se disfrazó, dice el versículo 8, ¿no? Saúl era un hombre que vivía simulando, y acá lo expresa de una manera práctica. Se disfrazó porque, claro, él, como rey de Israel, era la cara visible de los que habían cumplido este mandamiento de echar a todos los adivinos, ¿no? Y a todas las personas que realizaban estas prácticas ocultistas. Pero resulta que los propios sirvientes de él sabían perfectamente dónde había o dónde podían encontrar a una persona que hacía esto. Así que se nos deja bien claro la hipocresía de Saúl y también la corrupción del gobierno, porque, bueno, no vamos a entrar en detalles ni en comparaciones con la actualidad. Pero pensaba en esto, la vida de Saúl nos advierte. Creo que dice la Escritura que la palabra de Dios está escrita para nuestro ejemplo, ¿no? Y la Biblia nos muestra a Saúl como un ejemplo de lo que nos puede pasar como cristianos si solamente vivimos para las apariencias, si solamente vivimos nuestra vida cristiana a través de otras personas, ¿no? Saúl se había vinculado con Dios solamente por intermedio de Samuel, pero él nunca buscó a Dios por su cuenta, ¿no? Nunca le interesó realmente saber lo que Dios quería para su vida. Y a veces nosotros podemos actuar de la misma manera, ¿no? Podemos practicar una religión acá en la iglesia, ¿no? Adaptarnos a las formas del culto, hacer lo que hacen los demás, pero solamente tener esto como una apariencia exterior que no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana el resto de la semana. A veces somos cristianos como carretillas, ¿no? Que andan, ¿no? Y marchan mientras hay alguien que los está empujando, pero si ese estímulo externo se deja de aplicar, quedamos ahí quietos, ¿no? Y ya no hacemos más nada. Eso no le funcionó a Saúl, ¿no? Jesús en su tiempo también confrontó a muchos religiosos por esa misma actitud, por ser solamente personas que vivían para las apariencias, para ser aplaudidos por las personas. Y le dijo que si esa era la recompensa que buscaban, esa era la que iban a lograr, pero no más que eso. Y la vida cristiana tiene mucho más, ¿no? Y servir al Señor de corazón tiene una recompensa mucho más grande. Ahora Saúl se encontró finalmente con esta mujer que tenía espíritu de adivinación y empezaron a arreglar los términos de lo que querían, ¿no? La mujer no sabía quién era la persona que estaba con él, no sabía todavía que era el mismísimo rey Saúl, y Saúl le pide que lo contacte con el espíritu de alguien que había muerto, ¿no? Y la mujer dijo, no, esto no lo puedo hacer porque está penado por la ley, ¿no? Si corremos riesgo de vida. Y dice Saúl, ¿no? Disfrazado, vive Jehová, jurando por el nombre de Jehová que no te vendrá ningún mal, ¿no? Y eso es otro perlita más de cómo a Saúl le importaba poco el nombre de Jehová, porque estaba jurando por el nombre de Dios que había mandado condenar a aquella gente que no le iba a hacer nada. Capaz que no vale la pena decirlo, pero creo que es importante, ¿no? Enfatizar en que todas estas cosas que a veces en nuestra sociedad presente todavía existen y todavía se utilizan como cosa divertida, ¿no? E inofensiva, son pequeñas puertas que hay, pequeñas es un decir, con el mundo del oculto, ¿no? Los horóscopos, las cartas del tarot, la consulta de esas palmas de las manos, todas esas cosas que a veces se toman como un juego, como una cosa cultural, como una expresión, ¿no? Son cosas que la Biblia condena y son cosas que tienen que ver con la práctica del ocultismo y del mundo de los demonios, ¿no?
sin entrar a otras cosas que son mucho más graves, que uno las puede identificar rápidamente como cosas directamente satánicas. Pero estas otras que a veces están en la televisión y uno escucha y parecen hasta un chiste, ¿no? También tienen su lado oscuro que tendríamos, como cristianos, tendremos que evitar. Voy más rápido. La segunda cosa es la sorpresa de la divina. Miren lo que pasa en el versículo 11. La mujer dijo entonces, ¿y a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿y cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo una gran reverencia. Y acá tenemos este encuentro esotérico entre el rey Saúl y el espíritu de Samuel, ¿no? Y es interesante ver la reacción de la divina, ¿no? Porque la divina dijo, sí, yo voy a hacer el trabajo, ¿no? Y seguramente empezó ahí en esa... Yo me imagino una habitación medio en la oscuridad, alumbrado con una vela, y a la mujer diciendo algunas palabras medias ininteligibles, ¿no? Moviendo las manos, todo como haciendo el espectáculo ese que hacía para la gente, pero para su sorpresa y para su espanto, empezó realmente a ver un espíritu que venía. Y se sorprendió y se asustó y entendió, no sé si por revelación de Dios o qué, que la persona que estaba ahí, a la que ella no conocía, era el rey de Israel. Y dice que el rey, al ver su espanto, primero dijo que no tuviera miedo, por más que reconoció que era Saúl, y segundo dijo, ¿qué estás viendo? ¿No? Y ella le dijo, veo dioses que suben de la tierra. Esa es una forma de decir de la señora que veía algo que era sobrenatural. No era que estaba viendo realmente a Dios, sino a este espíritu de Samuel que venía cubierto en un manto y se acercaba para hablar con Samuel. Qué extraño, ¿no? Tan extraño que hay algunas personas que dicen, bueno, pero esto, ¿qué pasó acá? ¿Era realmente el espíritu de Samuel que vino? ¿Era una alucinación de la mujer? ¿Era un demonio? Y hay varias posturas, ¿no? Pero la Escritura nos deja claro que se trataba realmente de Samuel, ¿no? El texto lo dice con toda claridad. No podía ser una alucinación porque los dos estaban viendo y escuchando a ese espíritu que estaba ahí presente con ellos, ¿no? Y el texto dice que se trataba de Samuel, ¿no? No podía ser tampoco un espíritu demoníaco porque el mensaje que trajo ese espíritu de Samuel y lo que él dijo, no solo eran cosas que Samuel sabía, sino que además se cumplieron al pie de la letra. Así que tenemos que creer y tenemos que aceptar lo que dice la Escritura acá, que vino Samuel para hablar con Saúl. Pero no vino por el poder de la divina de Endor que lo convocó, sino vino porque Dios, que es el Dios de los vivos, lo había mandado para dar un último mensaje, ¿no?, al rey Saúl, para confirmar una vez más la sentencia que él ya había dicho mucho tiempo atrás. Y en los versículos siguientes tenemos esta sentencia de Saúl. Versículo 15 dice, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como ha dicho por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira con Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto. Y ahora,
Jehová entregará a Israel también contigo en sus manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Así que las palabras de Samuel, ¿no? A quien Dios permitió aparecer ahí para dar este último mensaje, traen una sentencia realmente espantosa. Ahí estaba Saúl explicándole a Samuel, intentando explicar por qué había hecho eso que estaba totalmente en contra de lo que Dios quería. Y dice, bueno, lo que pasa es que Jehová no me habla, ¿no? Y dice, bueno, y si Jehová no te habla, si el Señor es tu enemigo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Qué querés que te diga? Hubiera dicho si fuera criollo, ¿no? Y le repite, ¿no? Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. No está cambiando la jugada. No está haciendo algo que ya no sabías. Es la misma sentencia que te fue dada el día en que desobedeciste y desechaste a Dios y no cumpliste con el ardor de su ira. Y recordemos que, lo dijimos en su momento, que el tema acá no es la gravedad del pecado de Saúl, ¿no? Porque uno podría decir, ¿por qué Dios es tan intolerante con Saúl, que no le perdonó esa desobediencia en esa batalla y en cambio tenía tanta gracia, tanto perdón para David, que humanamente hablando hizo cosas mucho peores, ¿no? que adulteró, que mintió, que asesinó? Pero no se trata de gravedad de pecado, sino se trata de características del corazón, ¿no? Decíamos recién, Saúl tenía un corazón duro, un corazón orgulloso que nunca se arrepintió, jamás buscó el arrepentimiento ni el perdón genuino. Y David sí lo hizo, ¿no? David tenía un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, ¿no? Y él había entendido que el corazón contrito y humillado siempre tiene una puerta abierta para Dios. Saúl, en cambio, se mantuvo en su posición y por más que Dios no le hablaba, él seguía intentando que Dios cambiara en vez de él buscar cambiar. Saúl recibió una vez más una sentencia de muerte, ¿no? No solamente él, sino sus hijos morirían en la batalla al otro día. El pueblo de Israel sería derrotado. Todo porque este hombre no buscó nunca a Dios como tenía que haberlo hecho. Hay un principio en la Escritura que se conoce como la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Que se expresa en Gálatas capítulo 6, versículo 7, y dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto también es una advertencia para nosotros, ¿no? Porque Saúl había rechazado escuchar a Dios sistemáticamente, una y otra vez, ¿no? Y después pretendía que Dios apareciera ahí como un bombero para sacarlo de las consecuencias de su propia siembra. Y eso no funciona así, ¿no? Dios perdona y Dios restaura, pero tiene que haber un corazón arrepentido y un cambio de conducta, ¿no? La Biblia dice que todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice que Jesucristo murió en la cruz para salvar a todos los pecadores. Pero ese sacrificio es efectivo solamente para aquellos que vienen a la cruz reconociendo su pecado y buscando la gracia y el perdón del Señor. El capítulo termina con una escena muy triste, ¿no? Y el colapso de Saúl. Dice el versículo 20, entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y en aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole turbado en gran manera, le dijo, he aquí tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de su sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Pero él rehusó diciendo, no comeré pan. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató y luego tomó harina y la amasó y coció para él, coció de ella panes sin levadura.
y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche, ¿no? Y ahí está la escena final prácticamente de la vida de Saúl, ¿no? Al otro día va a entrar en batalla con los filisteos y tal cual la palabra que Dios se había dicho por medio del profeta, él iba a morir en aquella batalla. Pero qué triste es ver la forma en que terminó, ¿no? Después de escuchar una vez más el juicio de Dios, quedó planchado en el piso. Dice la Biblia cuán largo era, ¿no? Era una persona grande físicamente. Pero toda esa fortaleza física, ¿no? Y ese valor por lo cual el pueblo de Israel le había elegido o lo había propuesto como rey, ¿no? A alguien como él, no a él específicamente, a alguien como él, ahora no servía para nada. Y bueno, estaba ahí, ¿no? Desanimado, no quería comer, como si fuera un niño chico. Pero termina comiendo ahí, servido por esta mujer de Endor, por esta divina, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Termina siendo consolado y confortado por una persona que practicaba el ocultismo, ¿no? Comiendo en la casa de una persona que adoraba a otros dioses, que servía a otros dioses. A veces gente se pregunta, o podemos preguntarnos, bueno, pero Saúl era un verdadero creyente, ¿se habrá salvado? Esa pregunta solamente la puede responder Dios, ¿no? Como siempre, lo que tiene que ver con salvación. Pero la vida de Saúl no da ningún indicio de una persona que realmente tuviera una relación con Dios, ¿no? Como decíamos, nunca buscó a Dios, nunca se arrepintió, nunca buscó la voluntad de Dios. Al contrario, siempre le dio la espalda, siempre hizo lo que quiso, ¿no? Siempre siguió para adelante. Y aunque a veces tuvo como chispazos de arrepentimiento, eran solamente como sub y bajas emocionales, ¿no? Que decía, sí, estoy mal, persiguiendo a David, no lo voy a hacer más, y al rato otra vez estaba haciendo lo mismo, ¿no? Y cuando se acercaba a Dios o cumplía alguna cosa religiosa, nos damos cuenta que era solamente para cumplir con un ítem, quedar bien con los demás y solamente aparentar. Y acá, al final de su vida, tampoco se arrepintió. Ni siquiera al final, ¿no? Cuando ya estaba ahí, todo el pescado vendido. Y cuando miraba ahí esta escena final, ¿no? Pensaba, me venían a la mente dos palabras. Corrección o condescendencia, ¿no? Cuando nosotros cometemos un error, cuando pecamos, cometemos un pecado, ¿qué buscamos? ¿Buscamos corrección o buscamos condescendencia? ¿Buscamos una corrección que nos enderece, ¿no? Que nos ayude a volver al camino? ¿O buscamos alguien, ¿no? La condescendencia de alguien que nos apañe, que nos dé para adelante, que nos diga que estamos bien, que no es culpa nuestra, que somos víctimas de las circunstancias, que en realidad el mundo es lo que conspira contra nosotros y que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Si optamos muchas veces por esto segundo, seguramente vamos a terminar muy parecido a lo que terminó Saúl, lejos de la voluntad y de la presencia de Dios, ¿no? Si en vez de reconocer que actuamos mal, solamente buscamos la compañía de aquellos que nos dan palmadas en la espalda y nos dicen que sigamos para adelante por nuestro camino, nos va a ir mal, ¿no? Como le fue mal a Saúl. Gente que nos dé para adelante, que aprueba el pecado y que capaz que hasta culpa a Dios por su injusticia e intransigencia. En cambio, tenemos que buscar el camino de la corrección y del arrepentimiento, ¿no? Y tener cerca a personas maduras, a personas sabias, que nos señalen los errores, que nos corrijan, que nos ayuden a andar por donde tenemos que andar. Porque ellos quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Y en la familia tenemos a los padres, a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la congregación, a personas más maduras en la fe, que cuando ven alguna cosa nos quieren señalar. Escuchemos su voz, ¿no? No es lo más popular corregir a alguien, ni decirle que está andando por el camino que le va a llevar a un lugar de perdición, ¿no? de dolor, de muchas consecuencias negativas, pero es necesario, ¿no? Saúl no tenía a nadie así, porque nunca quiso tener, ¿no? Tenía a Samuel, pero tampoco le daba mucha corte. David sí tenía a alguien como Natán, ¿no?
que en momentos de dolor escuchó y fue confrontado con el pecado y eso lo cambió todo, ¿no? Bien dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia.